Realmente el Señor te quiere así, tal cual como estás. Incluso te llama por tu nombre, no te llama con esa etiqueta que el mundo siempre quiere ponernos. Y simplemente te dice, ven, hijo mío, te lava, te sana, te repara y te da un nuevo propósito y te llama por tu nombre. Sí, eso que estás diciendo es bien. Hola, bienvenidos a Domingo de Confiados. Te invitamos a que te pongas cómodo. Gracias por estar sintonizando nuestro canal. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con alguien más. Así, nos estás viendo con la fiebre vino tinto, representando a nuestra selección, orgullosos, ¿verdad? Felices de compartir este tiempo. Ha sido un tiempo donde yo creo que muchas familias se han unido a ver fútbol juntos. Las esposas hemos tenido misericordia, amor, y nos hemos unido a nuestros esposos que les encanta el fútbol. Nos toca, ¿verdad?, hacerlo por amor. Es una muestra para ellos importante de amor. Y lo hemos disfrutado. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que... El Señor se complace cuando nosotros buscamos hasta excusas para unirnos y pasar tiempo juntos. Sí, ha sido un mes excepcional. Todavía falta, pero a todos esos fanáticos del fútbol, del deporte, amén, de verdad, como a mí me gusta mucho, pues ha sido un mes increíble. Y bueno, el viernes nos eliminaron, pero siempre estoy orgulloso de mi selección, del trabajo que están haciendo. Y pues apenas este es el comienzo de grandes cosas que vienen para ello. He visto mucho que el Señor está dentro de la selección. Amén. Y eso me bendice mucho. Así que no es de lo que vamos a estar hablando hoy. De verdad que fue un mensaje que el Señor nos entregó viendo una publicación de un hermano de la iglesia donde hablaba de algo de esto y yo decía como que wow, tenemos que profundizar un poco más y hablar de esto. Así es, el mensaje que el Señor nos regalaba para esta semana en Confiado lo hemos titulado Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Y es un mensaje que ya con solo leerlo, siento que nos conecta con lo que realmente es el corazón de Dios. Y es que Dios es un Dios que Él no se limita en su amor hacia nosotros. Él es un Dios que no nos señala, por más que realmente conoce todo, que sabe hasta lo más íntimo, que conoce tus pensamientos, que conoce tus errores, tus fracasos, pero también es un Padre tan fiel que por encima de eso Él decide llamarnos por nombre. Él no decide quedarse como en ese error, sino llamarnos por nombre. Y es algo que me encanta mucho que vamos a hablar. Sí, yo creo que rompe con todo ese pensamiento, esa creencia, ese paradigma de pensar de que tenemos que estar bien para ir al Señor. Y realmente con el Señor el Señor nos recibe roto, nos repara y nos da un propósito. Yo creo que eso es lo más interesante de esto que vamos a estar hablando el día de hoy, de que rompe con ese pensamiento de que tengo que estar bien para acercarme al Señor, de que el Señor no me puede recibir de esta manera, porque bueno, yo tengo mis adicciones, tengo mis problemas, tengo mis situaciones y realmente el Señor te quiere así, tal cual como estás. Incluso te llama por tu nombre, no te llama con esa etiqueta que el mundo siempre quiere ponernos y simplemente te dice, ven, hijo mío, te lava, te sana, te repara y te da un nuevo propósito y te llama por tu nombre. Sí, eso que estás diciendo es bien importante de tocar porque creo que muchas veces, sin importar la edad que tengamos ni los errores que hayamos cometido, podemos caer en un tema de religión, de ver a Dios como una religión. Entonces, ¿qué te dice la religión? Mira, tú tienes que cumplir con ciertas cosas para que tú tengas, o sea, puedas ser parte de esto, porque si no, no encajas. Y eso es netamente religión. Así que el que vea esto, que crea que eso es así, pues aquí en Confiados no creemos que el Señor es así. Nos guiamos por la Biblia y vemos montones de ejemplos en la Biblia donde la gente llama a personas que estaban viviendo vidas totalmente opuestas a lo que Dios quería, pero ese es el corazón de Dios. No dejarnos igual. No es que vamos bueno, ten tu pecado, ven, vamos a seguir en el pecado. No, pero Dios siempre nos da la oportunidad de ser restaurados y ser hechos nuevos en Él, a través de Él. Y creo que es muy importante que nosotros, eso que tú dices es tan válido, que nosotros entendamos que para llegar al Señor no tenemos que estar perfectos. No es que yo tengo que cumplir con una lista de requisitos para entonces cuando ya esto esté listo de mi parte, me puedo acercar a una iglesia, puedo aceptar a Jesús en mi corazón porque todavía no es el tiempo. El tiempo es hoy. O sea, el Señor nos quiere hoy con Él. El Señor quiere ser Él quien nos lave, que nos deforma, ese alfarero que nos va ayudando a hacer como Él nos soñó. Y es por eso que Dios nunca nos va a llamar por nuestro pecado, sino por nuestro nombre. Porque ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo te va a llamar siempre por tu pecado. Tú eres el error que cometiste. Y es allí donde las personas sienten, yo nunca voy a poder salir de esto. Porque una vez que te equivocas ya él es eso, ya ella es eso. Entonces esa etiqueta parece que tiene más peso que lo bueno que hay en ti.
que el propósito que Dios tiene para ti. Pero el Señor, y ahora mismo vamos a llevarlo por la Biblia para que podamos ver a la luz de la palabra cómo es así. El Señor, en medio de esas temporadas de nuestra vida donde nos podemos equivocar montones de veces, Él no va a decir, Andrea, tal cosa, Leo, tal cosa, no. Leo, su nombre, Leo, te quiero es a ti conmigo. A mí me interesas tú, no me interesa tu pecado, porque Dios sabe que tu pecado es algo así, comparado con el Dios grande que Él es y la transformación que puede hacer. Sí, yo creo que cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, separa la paja de la espiga. O sea, yo creo que ahí Él dice, no, mira, tú vienes a mí sin eso. O sea, yo no te necesito a ti con ese nombre que tú quieres traer. Yo simplemente aquí puedo separar. Y ahora esta es la persona que tú crees, que tú eres, porque el Señor, nosotros somos un sueño del Señor. Amén. Y cuando nosotros podemos ver de que se fue, el Hijo se fue, se apartó, y pues Él pensó que Él se llamaba de esta forma. Ahora yo pienso que vivimos una temporada donde tantas veces que se nos repite el pecado que ya es algo normal para nosotros. O sea, ya todo es como que no, el tóxico, la tóxica, el adicto, entonces ya es tanto lo que lo repiten que hay personas que muchas veces dicen, sí, sabes que yo soy así. Sí, es que yo soy así, yo no puedo cambiar porque yo soy así, ese es mi problema, esa es mi condición. Entonces es algo como que ya te quieren poner un nombre que no te pertenece. Y eso yo creo que el Señor nos habla del corazón y nos dice, no, pero es que tú no perteneces allí. Tú eres un sueño mío y cuando yo te llamo por mi nombre es ahí donde se nos da la identidad que tenemos desde que nacimos, desde que Él nos soñó. Y por eso habla de que el Señor nos repara y nos da un propósito, porque nos recuerda cuál fue por la razón de que nosotros estamos en este mundo, por cuál caminamos. Porque si tú estás caminando, si estás vivo, si respiras, porque tienes un propósito. Y si el Señor no te ha llamado a este tiempo todavía a irte con Él, es porque todavía hay un camino que recorrer, hay una misión que cumplir, que es una misión celestial, una misión espiritual, como lo queramos llamar, pero es algo que nos quiere conectar con la razón principal por la que nosotros estamos aquí en el mundo. Sí, totalmente. Yéndonos a la palabra, podemos ver en el libro de Juan 1:42 cuando el Señor llama a Pedro y dice, luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefás, que significa Pedro. ¿Por qué traemos este ejemplo? Porque Pedro era llamado Simón y Simón era conocido, y no voy a profundizar en esto, solo quiero que veamos cómo el Señor tiene la habilidad de hacer así, cambiarnos el nombre, pero quizás para nosotros es un nombre, pero para Él es un propósito. Entonces, en el caso de Pedro, no estaban llamando a Pedro pero bueno, Pedro era conocido por ser pescador. Entonces, Pedro, el pescador, pero el Señor dijo, tú eres Pedro, pescador de hombres. Porque el propósito del Señor siempre va a prevalecer por encima de nuestros propios errores, por encima de lo que nuestros propios planes, porque a veces una cosa es lo que tú crees que va a ser, y el Señor te dice, yo tengo mucho más que eso. O sea, lo que tú ves, Pedro se veía pescador. Tú eres pescador, pero eres un pescador de hombres. Y el Señor mismo lo fue guiando hasta cambiarle el nombre. Ya Pedro dejó de ser Simón para ser Pedro. Tú dices algo que es bien importante aquí también. Creo que es un tema que tiene demasiadas como cosas que sacarle. Pero el mundo siempre nos va a querer llamar por aquel error que nosotros cometimos. Y la única manera de nosotros poder desligarnos de eso es entendiendo quiénes somos nosotros en el Señor. ¿Qué hace el enemigo? Cuando tú te equivocas, el enemigo se va a encargar desde las personas más cercanas hasta aquellos que van quedando quizás más lejos de ti, pero que se enteren de aquel error que tú cometiste, de querer ponerte esa etiqueta para marcarte y que tú sientas, yo no soy digno de llegar a un Dios que es santo, a un Dios que es perfecto, a un Dios que es sin mancha. Entonces, mi tiempo con el Señor o ya pasó o nunca llegó, yo no soy para estar allí. Cuando el Señor nos llama a los pecadores para traernos a su luz. Entonces, esa mentira del enemigo de que tú eres tu error o las cosas que has pasado en tu vida que te han marcado, tú no eres eso. El Señor quiere que nosotros podamos apropiarnos de la identidad de hijos. Y para ser hijos del Señor tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Sin aceptar a Jesús, nosotros somos creación de Dios. Y los seres humanos, por desconocimiento, caemos en el error de pensar, no es que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús. Cuando tomamos la decisión. Cuando nosotros tomamos esa decisión. Qué lindo es el Señor, que Él aún en medio
O sea, Dios es un Dios tan paciente que Él aún en medio de nuestro desconocimiento, de esas etiquetas, de esos errores, de las murmuraciones, la voz más alta que se quiera levantar en ti para decirte, no, tú no puedes ser eso. Está el Señor diciéndote, nada más toma una decisión. No es tan difícil lo que el Señor nos pide. Realmente es tomar una decisión de corazón, de aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Es entender que hay una vida eterna para nosotros a través de Jesús. Que no es una virgen, que no es un santo, que no es mi currículum, que no es que yo sea la mejor, que no es que yo tengo que ser perfecta para poder llegar a Dios. No, que imperfecta, y creo que eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos, porque nosotros, como lo hemos hablado antes, amamos o pretendemos que Dios nos ame de la forma que nosotros amamos sin conocer al Señor. Y es que tienes que cumplir con ciertas cosas para que seas merecedor de mi amor. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es por gracia y es tan inmerecido que nos cuesta creer que pueda ser para nosotros aún siendo tan imperfecto. Sí, yo creo que Pedro es uno de los personajes más emblemáticos del Nuevo Testamento. Obviamente Jesús es el personaje principal, ¿no? La persona principal, no el personaje. Pero Pedro fue una persona como que tan fascinante porque antes que el Señor le cambiara, él era un empresario, era un pescador y pues vendía el pescado y eso es lo que él se encargaba. Pero luego de la pesca milagrosa, donde él escuchó las instrucciones de Jesús, porque yo creo que Pedro fue muy obediente. O sea, cuando él le dijo, me vas a decir a mí que ya he tirado la red de esta tantas veces, ahora me vas a decir que la vuelva a tirar, y obviamente es una historia bien linda que es la pesca milagrosa, donde casi la red se iba a romper, que esas redes son realmente bien fuertes y tuvo que pedir ayuda. ¿Y qué fue? Él pudo reconocer, porque cuando nosotros nos sentamos a ver el milagro de Dios en nuestra vida, nosotros pues llega ese arrepentimiento tan genuino en nuestro corazón, como lo dijo Pedro. El Señor le dijo, Señor, apártate de mí que yo soy un pecador. Y le dijo, no, ahora vas a ser un pescador de hombres. Entonces, ver cómo él simplemente le dijo, no, tú tienes un propósito. Y fíjate que muchas veces el mundo nos lleva hasta cierto punto, hasta aquí puedo llegar yo. Y fíjate de que estamos hablando de que le dijo pescador de hombres. O sea, estamos hablando de que vas a pescar personas y también van a encontrar esas personas, van a encontrar su propósito a través de ti, a través de escuchar un mensaje que vas a poder compartir, un mensaje que viene de mi parte. Y yo creo que esto de que el Señor le cambió el nombre, yo creo que en él fue necesario para el poder saber que esta es mi identidad correcta. O sea, así es que me tuve que haber llamado yo desde que llegué al mundo, pero por las razones que fueron, por las razones que bueno, solamente sus padres van a saber, le pusieron el nombre que era, porque muchas veces en esos tiempos tu nombre también significaba parte de tu futuro. Entonces, sí, el nombre te marca, o sea, da una idea de tu propósito. Exactamente. Entonces, ver cómo a veces podemos haber nacido en familias que pues hayan impactado nuestra vida de una manera negativa o tal vez de una manera positiva, pero cuando nosotros vamos a los pies del Señor, el Señor nos dice, no, que no es seguir, continuar lo que ha hecho tu familia en este mundo, sino es continuar con lo que ha hecho tu familia espiritualmente, y tenemos que avanzar cada vez más y más en este término que viene siendo espiritual, ¿no? Que es más importante. Yo soy de las personas que piensan que es mucho más importante siempre dejar un legado espiritual en vez de un legado material. Pero volviendo al tema de Pedro, de verdad que es algo bien lindo como el Señor nos dice, mira, es que ni siquiera me interesa lo que tú fuiste, lo que tú eres, y al Señor te ve a ti de la misma manera. Al Señor no le interesa dónde estás parado hoy encima. El Señor obviamente lo que quiere es que tú te arrepientes, aceptes a Jesús en tu corazón y que comiences a vivir lo que poco a poco Él va a comenzar a través de tu hambre, conforme al hambre que vayas teniendo, y esa obediencia el Señor cada vez va a añadir más y más a tu corazón siempre. Es muy importante entender como cristianos que nosotros no podemos ir al Señor todo el tiempo repitiendo lo que pasó. O sea, tenemos que soltar esa mentalidad que es del mundo, de traer la culpa una y otra vez porque yo hice, porque ya, o sea, una vez que tú realmente te arrepientes de eso y tú se lo entregas al Señor, y el Señor dice en la Biblia que Él borra esos pecados, que Él te perdona, que Él empieza a hacer una historia nueva para ti. Y muchas veces creo que como cristianos podemos caer en el error de vamos a la oración y el enemigo tan sutilmente te vuelve a recordar tu pecado y ya tú sientes, voy a volver a eso, o yo soy eso. Y te pierdes lo nuevo, te pierdes la frescura del Señor, te pierdes los planes del Señor.
O dejas, como tú dices, que esos patrones quizás familiares que se vienen repitiendo, que ya Dios te dijo, mira, conmigo es posible que de aquí en adelante sea diferente. Y eso aplica hasta para enfermedades. ¿Cuántas veces no vemos familias que un patrón de enfermedad se repite y las personas no están enfermos y medio les pasa algo y creen que les va a pasar lo mismo que a los anteriores? Porque el enemigo siempre se va a encargar de recordarte lo malo. Y es allí donde vemos que el mundo te va a llamar por tu pecado, pero el Señor Jesús siempre te va a llamar por tu nombre. Y como tú dices, ¿qué le dijo él a Pedro? Él no se puso, mira Pedro, porque tú eras esto. No. De aquí en adelante, o sea, el Señor va al punto. Esto es lo que tú eres. Directo y en amor. Él le dice, Pedro, ven acá, es que yo quería hablar contigo, porque es que a mí me parece, ¿no? Simplemente... Sí, él no se pone... Eso somos nosotros que queremos redundar en los detalles de lo que pasó. Y el Señor, ya suéltalo. Next, o sea, lo que pasó, déjalo atrás. Tú estás aquí viendo confiado porque Dios te quiere recordar. Lo que pasó, pasó. Yo hago todas las cosas nuevas. No puedes venir al Señor todo el tiempo trayendo... Primero tenemos que empezar por nosotros. Ni tu pecado, pero tampoco estar señalando a los otros por su pecado. Y yo creo que la única manera de nosotros poder como tomar esa verdad como algo propio es vivirlo primero en nosotros. Yo no puedo entender o yo nunca voy a comprender la magnitud del amor y el perdón de Dios en la vida de un pecador, de alguien externo, si no lo he vivido en carne propia. ¿Por qué? Porque para ti va a ser muy difícil. O sea, si tú mismo no aceptas que Dios te perdonó, ¿cómo es que aquella persona puede ser transformada por el Señor? Pero cuando nosotros realmente sabemos que le servimos y le queremos a un Dios, que su corazón está en perdonar, en transformar, sabemos que no lo va a hacer solamente con nosotros, que lo puede hacer con cualquiera. Es allí, donde empezamos a ver a los demás diferentes, donde empezamos a creer que realmente eso que el Señor está haciendo en nuestra vida también se puede extender a los demás. O eso que vemos en otro que a nosotros nos llama la atención y tú dices, wow, pero yo conocí a esa persona y ha cambiado. Dios también lo puede hacer conmigo. O sea, el mismo amor que siente Dios por esa persona lo tiene hacia mí. ¿Qué es lo que cambia? Mi decisión. Hay un ejemplo y me gustaría que hablemos un poquito de él en la Biblia, que creo que es maravilloso porque es el de la mujer adúltera. Y es cuando vemos una mujer que, fíjate el título, la mujer adúltera en una de las versiones, y estamos hablando de una mujer que no nos dan el nombre, pero una mujer que se está llamando, ¿por qué? Por su pecado. Y quizás tu pecado no es el adulterio, pero no la que murmura, no la que habla mal, no la grosera, no el que roba, no el que miente. Y tú dices, es duro cuando eres conocido quizás por la gente que más te ama, por la gente que más te conoce, que más trato tiene contigo con una etiqueta como esa. Pero mira la actitud del Señor y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar, no en lo que hacían los demás. La Biblia nos muestra que esta mujer, una multitud, la acusa delante de Jesús y yo creo que eso es un ejemplo tan claro para nosotros en la vida regular. ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué va a hacer incluso la gente? Cuando nosotros nos equivocamos, acusarnos. Eso es lo que Satanás quiere, acusarnos todo el tiempo. Por eso nosotros tenemos que vencer los pensamientos. Te va a querer acusar, pero ahí vemos la nobleza, el poder restaurador del Señor cuando la traen y Él dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecados. A ciencia cierta, ninguno era libre de pecados, nadie la podía señalar. Y el Señor no le dijo, tú porque eres una mujer adúltera, tú porque si haces eso, tú por... No, ¿sabes qué? Arrepiéntete y no peques más. Ese es nuestro Dios. Sí, de verdad que el corazón del Señor es hermoso y pues muestra siempre su amor y su infinita misericordia. Y esa historia es muy linda y yo creo que se estudia desde muchos aspectos y en esos tiempos aquella persona que era encontrada en adulterio pues iba a ser apedreada, la mujer. Y ver cómo la multitud quería probar a Jesús como que mira, esto es lo que tenemos que hacer. Y todo el mundo con su piedra. Y es lo mismo que vivimos en este tiempo. Porque aunque en esas leyes de esos tiempos eran piedras hasta matarte, hoy muchas veces son palabras que realmente te llevan a un lugar muy oscuro, que te llevan a deprimirte, llevan a muchas veces pensar en suicidio, en cosas incorrectas, por etiquetas que el mundo te quiere poner. Mira, tú siempre estás estancado, tú no echas para adelante, tú no... Entonces es algo como que es tan sutil porque llega un momento donde el enemigo lo repite y te lo dice y te lo dice y personas que están alrededor de ti lo dicen en diferentes formas, ¿no?
y que ya llega un momento, sutilmente tú lo aceptas y tú dices, sí, sí, es que es verdad, es que yo soy así. Y ya tú comienzas a vivir según esa condición y dices, sí, es que yo soy tan flojo, es que yo sí, llegamos y nos victimizamos. Entonces llegamos al lugar donde es difícil salir de ahí, donde pensamos que no podemos salir de ahí. Y esto es bien bonito cuando él está en el suelo y le dicen eso y le dicen, ni siquiera se levantó a mirarlo. Porque hay veces que el mundo nos busca a nosotros ser parte también de esas personas que juzgan, a ser parte de esas personas que ponen etiquetas. Entonces, él simplemente ni siquiera le prestó la atención, ni siquiera los miró, simplemente dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ahí cada quien se fue quedando solo, porque ciertamente muchas veces nosotros podemos ponerle etiqueta a alguien, pero ya al hacer eso, ya tenemos nosotros una etiqueta de juzgadores, que es algo que el Señor dice en la palabra de que los que juzgan será juzgado. Entonces, él con ese amor le dijo a esa mujer, le dijo, mira, ¿por qué estás haciendo eso? Mira, yo creo que tú eres una muchacha bonita, yo pienso que tú... No, él simplemente le dijo, mira, levántate, vete y no peques más. Entonces, eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que nosotros cuando recibamos ese nombre lo cuidemos ahora. Y se presume, según la historia, se presume que esa mujer es María Magdalena. La Biblia no lo dice exactamente porque no da su nombre, pero se presume que fue ella porque a partir de ahí ella comenzó a salir en escena. Y fíjense cómo terminó ella siendo una gran sierva del Señor. Amén. Y eso es otra cosa que quería decir que se me olvidó de Pedro, es que Pedro venía de un hombre del mundo y sin merecerlo, porque eso ninguno somos merecedores, Él por gracia que somos salvos, amén, por gracia que somos amados. Pero fíjate a lo que llegó a convertirse Pedro cuando aceptó el nombre del Señor. Amén. Pero llegó a convertirse en un íntimo de Jesús. O sea, llegó a ver cosas que otros discípulos no vieron. Amén. Y eso habla de cuando nosotros aceptamos y cuidamos ese llamado que el Señor nos ha dado y lo respetamos y lo cuidamos con decoro. ¿Qué hace el Señor? Nos lleva a otros lugares, nos lleva a otros escenarios donde nosotros podemos buscar impartir su palabra y nosotros ser el testimonio vivo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que ponerle mucho cuidado y darle el valor que realmente tiene. Sí. Cuando nosotros estamos caminando con el Señor. Y si no estás caminando con el Señor, quiero que entiendas esto, que esto es bien serio. Y que es bien, pero a la misma vez como es serio, cuando yo digo serio, de que cuidado, de que es malo, ¿no? Lo digo serio en el sentido de que, mira, tenemos que tener cuidado con esto. Porque obviamente estamos a la puerta de vivir los mejores días de nuestra vida. Porque es algo que yo lo vivo de esa manera. Para mí, yo cada día que pasa lo vivo de una forma inigualable. Porque muchas veces llego al punto en donde digo, wow, estoy viviendo esto. ¿Qué sería de mí si yo no hubiese atendido esa llamada del Señor? O si mi esposa no hubiese orado, si mi esposa no hubiese doblado sus rodillas, si no le hubiese creído al Señor. ¿Dónde estaríamos hoy en día? Entonces, es algo que tenemos que verlo con esa seriedad. Que incluso caminando con el Señor, que creo que es uno de los puntos más interesantes, caminando con el Señor, ya estando dentro, en comunión con el Señor, tenemos que verlo con esa seguridad, esa seriedad de saber de que cuando el Señor nos llama es porque va a hacer grandes cosas con nosotros. No es para nosotros, no es para que nosotros seamos los que nos vean a nosotros, que pongan la mirada a nosotros. No, esto es para Jesús. Esto es para que su nombre sea famoso en lugares donde nunca se ha escuchado su nombre, para poder llegar el mensaje donde pues nunca ha podido llegar el mensaje. Y ese es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Sí, yo creo que todo lo que radica en este mensaje es sencillo. Y es lo que hacía Juan el Bautista, es arrepentimiento. O sea, es arrepentimiento y transformación, es entender que el amor de Dios no es tan complicado, nosotros lo hacemos complicado. Pero cuando el mundo, cuando Satanás, cuando tú mismo te das un nombre equivocado, el Señor siempre se encarga de darte el nombre correcto, de darte Él no pone etiquetas, Él siempre nos llama por nombre, de darte el propósito realmente por el cual viniste a este mundo. Podemos ver que Pedro tenía un nombre y Él le entregó su propósito a través de renombrarlo por lo que Él venía a hacer a este mundo. Vemos a una mujer adúltera que todos la señalaban por adulterio y la querían apedrear, y que ya su historia terminara allí, pero Jesús se encarga de decirle, mira, en esos momentos donde otros quieran apedrear, tú ni siquiera le prestes atención. La actitud del Señor es, repite lo que yo hago, no los mires, no le prestes atención. Ellos te llaman adúltera, yo te entrego tu nombre, perdonada. Y es por eso que te digo, arrepiéntete y sigue tu camino. O sea, que lo que los demás te digan no importe más que lo que Dios puede hacer. Y creo que muchas veces nuestra naturaleza nos va a llevar a inclinarnos más por los errores. Pero cuando entendemos el amor del Señor y cuando nos enfocamos en Él
Y es por eso que debemos todo el tiempo estar buscando al Señor y mantener esa comunión, para que la voz que nosotros, por encima de las voces que se van a levantar, la que siempre prevalezca y podamos escuchar, es la del Señor. Yo quiero agregar algo aquí para ir cerrando, y es eso que tú dices, que cuando estamos en nuestro caminar con el Señor, incluso nosotros mismos como cristianos, siempre, o sea, ¿qué estamos llamados? Estamos llamados a traer a Jesús a la vida de personas que no lo conocen. Estamos llamados a mostrar el corazón del Señor, y hay algo que este fin de semana que estuvimos compartiendo, el Señor me mostraba, y es que siempre se van a notar nuestras imperfecciones. Y ahí es donde está la gloria del Señor, porque cuando le estamos sirviendo al Señor podemos caer en el error de me tengo que esforzar demasiado por hacer las cosas de una forma. No, es realmente vivir lo que dice la Biblia, y que aun cuando hayan imperfecciones en nuestra vida, porque seguimos siendo seres humanos, el Señor se va a glorificar, porque la gente va a entender que tú eres tan imperfecto como ella o como él, pero que hay un Dios que perfectamente nos ama y nos da nuevas oportunidades para ser transformados, que no importa qué estés viviendo, si Dios lo puede hacer con una persona tan imperfecta como tú, en ti tiene que haber esperanza de que Dios lo pueda hacer contigo, que Dios es capaz de restaurar lo que estaba roto, que Dios es capaz de perdonarte en el peor escenario. Si tú de verdad de corazón le dices, Señor, yo no quiero seguir así, Dios te puede sacar de ahí. No importa qué etiqueta te ha puesto el mundo, tus padres, tu esposo, tu esposa, incluso tus hijos, hoy el Señor te da la oportunidad de arrepentirte y decirle, quiero un cambio, no quiero seguir como estoy. Y tomar esto como una verdad. O sea, esto no viene de parte de nosotros. Esto viene del corazón del Señor, que es un Dios restaurador, es un Dios que tiene un plan y un propósito contigo, y que va a empezar contigo, pero como le hemos hablado otras veces, siempre, siempre, siempre donde el Señor llega se extiende hacia los que están con nosotros. El Señor siempre va a empezar a ordenar, y no solamente a bendecirnos a nosotros, sino a aquellos que forman parte de nuestra vida. Sí, así que bueno, esa etiqueta, ese nombre por el cual por mucho tiempo te has llamado, el hijo fuera del matrimonio, el rechazado, el divorciado, al que todo le sale mal, el Señor quiere decirte en este domingo de confiado que eres amado, que eres aceptado tal cual como estás, que eres perdonado, y que Él solamente necesita que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador, y Él dice que escribirá su nombre, tu nombre, el verdadero nombre, en el libro de la vida. Así que te damos gracias por ver este capítulo de Confiados, te damos gracias nuevamente a esas personas que se van uniendo a esta comunidad de confiados. Amén. Porque lo hacemos para el Señor. Siempre lo voy a repetir y nunca me cansaré. El propósito de aquí no es mi esposa, no soy yo, es el Señor. Es el centro de esto que es tan hermoso que el Señor nos ha entregado, que es confiado y que nos permite compartir un mensaje de su parte para todo aquel que tenga su corazón dispuesto. Yo quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Por allí les estamos siempre compartiendo cosas que edifican, que son para el matrimonio, que les damos ideas a los esposos para que se pongan creativos. Mi esposo este fin de semana me consintió. Él siempre tiene sus momentos de hacerme unos desayunos súper ricos, y yo creo que hasta eso que es cotidiano, amor, y me voy a tomar el tiempo de decirlo, es cotidiano, pero a veces como un desayuno no le importa. Y para nosotros es muy valioso, y esas cositas nosotros se los compartimos en Confiados, que a veces se les olvida. Ustedes ven esa publicación, ustedes, tengo que hacer desayuno, o la esposa acompañar al esposo a ver el fútbol, como me ha tocado. Es algo lindo, y eso siempre estamos, ese es el propósito de Confiados, poder aportar algo a tu familia, a tu vida, que te acerque más a Jesús. Así que síguenos por allí también. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.